semana pasada empezamos con la lección 5, empezamos con los primeros puntos, ¿verdad? Y pues ya vamos directamente al desarrollo de este tema que habla de comisionados al llamados. ¿Okay? Vimos lo que es la preparación, el equipamiento. ¿Para qué nos prepara Dios? Pues para poder enviarnos, para poder que nosotros podamos ser comisionados en las áreas hacia donde Dios nos quiere enviar o que quiere que trabajemos. Dios nos unge, Dios desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, nos conocía, nos salvó, ¿verdad? Entonces, hay que hablar de comisión, es tratar con ya la ejecución del llamado, es poder ir avanzando, ¿verdad? Ir activando los dones, ir haciendo esa obra que Dios nos ha llamado a hacer. Algunos pues va a ser probablemente en ministerio, ¿verdad? A lo mejor pastoreando, a lo mejor áreas proféticas, pero a lo mejor va a ser hacia afuera. A lo mejor esta preparación no solamente te está ayudando, no queremos nada más que pensamos que el único servicio, actividad es para servir dentro de la iglesia como edecanes, como oramos, o no estamos aprendiendo a desarrollarnos espiritualmente, equiparnos espiritualmente para poder ser comisionados en cualquier área. Fíjese que los profetas del Antiguo Testamento, su comisión era hablar a los reyes, era hablar a toda una nación. O sea, una comisión de que tenían que enfrentar muchas cosas que iba, por ejemplo, el pueblo se desviaba de Dios o Dios quería enviar un mensaje. Su comisión iba hacia el gobierno. Entonces, algunos tal vez también están siendo preparados, ¿verdad? Capacitados, equipados, ¿verdad? Van a ser activados para Dios enviarlos en una comisión de gobierno. Un caso que estamos viendo ahorita en estos tiempos, ¿no? De cómo tu preparación, Dios te va formando como adorador, Dios te va desarrollando, vas creciendo en sabiduría, vas creciendo en estatura, vas creciendo en gracia, conoces que eres un hijo, conoces tu llamado, vas desarrollando, te metes con Él, con relación con Él, desarrollas esos dones, te vuelves un intercesor, te vuelves una persona que conoce la palabra, que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, que tiene gracia, ¿verdad? Entonces llega el momento que te empieza a ubicar y te empieza a trabajar. Y en un caso ahorita veo Nirvana, ¿verdad? Cuando yo la conocí, una jovencita allá en Amistad, y luego cuando llegó a Agua Viva, ¿verdad? Pues a lo mejor ya nada más pensaba en el ministerio de alabanza. Ya había estado en el ministerio de alabanza en otra congregación, y entonces llega a Agua Viva, pues también se integra al ministerio de alabanza. Muchas gente se quedan en el ministerio de la alabanza de por vida, pero no avanzan ni siquiera a otro ministerio, ni siquiera desarrollar un instrumento o una habilidad. Simplemente se ven siempre, ¿verdad?, en esa posición, o ese es su sueño, o sienten que hasta ahí los llamó el Señor. No imaginan que viene algo más adelante. Por ejemplo, a mí siempre me vieron en la alabanza, y sí servía con mujeres, pero el principal era la alabanza. Entonces nadie, ni yo, consideraba o pensaba que algún día iba a estar pastoreando, menos dando clases y menos haciendo lo que estoy haciendo este tiempo. Entonces todo este proceso de años, ¿no? El crecer, el desarrollar dones, el de rendirle tu vida al Señor, el permitirle a Él que nos vaya formando, que nos vaya capacitando, que abriendo el entendimiento, ¿verdad? Bueno, y ir activando en dones. Entonces eso nos va desarrollando para poder operar en las diferentes comisiones o en las diferentes etapas donde Dios nos va llevando. Ahorita, por ejemplo, en Nirvana, pues es su trabajo, en sus escuelas, ¿no? No nada más hacer el entrenamiento aquí, en lo que era ministerialmente, fue su entrenamiento como trabajadora, como una persona que trabajaba para una universidad. Fue un entrenamiento también dentro de la universidad, tomar diplomados, seguirse equipando. O sea, tenía la capacidad, tenía el sueño, y empezó a desarrollarlo, ¿no? Entonces,
siempre vamos a poder crecer, nosotros podemos en diferentes áreas. Entonces llega el momento que entré a trabajar ahorita, bueno, el año pasado fuimos a Malasia y ahí se conectó con personas de un partido político, ¿no? Entonces, toda la experiencia, toda la capacitación, toda la formación espiritual, toda la formación en su escuela, sus diplomados, toda la formación en su activación en el trabajo, su desarrollo, bueno, la preparó para este tiempo, para esta nueva comisión. A veces muchos quieren la comisión de aquí bien alta, ¿no? Y es que yo quiero hacer eso, pero no empiezan ni en el primer escalón, no se preparan o empiezan con ganas, pero, ya me cansé, qué flojera. Entonces, no avanza, no se le da importancia a la formación, a la preparación. Y entonces hay gente que llega, ¿verdad? De repente de un escalón y porque tuvo compañeros o porque tuvo un don, pero no tuvo la formación del carácter y de repente se abre una oportunidad y entra, a la hora de estar en esa posición, se da cuenta que le falta fortaleza, le faltan habilidades, le falta un equipamiento que fue la formación. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? Nos está entrenando, nos ha llamado, nos está formando, nos está capacitando, activando y enviando. Yo sé que viene, por ejemplo, yo siento en mi espíritu, viene otras áreas, ¿sí? Y estás en un proceso que dice, Señor, necesito equiparme para lo que viene. Pero tú, pues es que ya eres pastora, tú pues ya es que ya has sido acá, pero sabes que Dios te lleva siempre a crecimiento, de gloria en gloria, te da más visión, te da más entendimiento. Y hay momentos que tú sientes que estás entrando en otra temporada o en área donde no has trabajado, pero que Dios te ha estado capacitando y desarrollando hasta que llegue el momento que dices, Dios, te comisiono. Pero te das cuenta, entonces, ¿cuál es la herramienta que necesitas? ¿Cuál es lo principal? Es aprender para el área que Dios te llama a tomar de Él, a fortalecerte en Él, a saber, a moverte, ¿verdad? Espiritualmente, con la palabra, con la sabiduría de Dios, con la gracia, para poder entrar en esos terrenos, ¿ok? Entonces vimos la semana pasada que la comisión puede ser hacia un trabajo local dentro de la iglesia. A veces pensamos que el trabajo dentro de la iglesia es nada más aprender, mi hermanito. Usted se siente y cuando pasemos, vas a pasar por esta letra, es así, te paras, te vistes de esta manera, hay que leer una escritura y luego hay que decir estas palabras, porque a veces así lo veo. Me tocaba a mí ministrar a veces con diferentes ministerios, cuando íbamos a la cárcel. Cuando entraban los ministerios y trabajaban, decían las mismas palabras, se paraban de la misma palabra, eran diferentes, pero ya sabías lo que iban a decir, ya sabías todo el programa que llevaban, porque pareciera que el aprender esas técnicas o ese método es lo que ya te preparó, pero lo espiritual no tiene ninguna preparación. Simplemente es aprendizaje, 2 pasos para el frente, 4 para atrás, 1 para los lados, ¿verdad? Diciendo, yo ya sé bailar. Pero no, tenemos que ser equipados, tenemos que ser formados, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Puede ser que alguno sea un trabajo en la iglesia local, apoyando, ¿verdad? Dentro de la congregación en áreas, como maestro, en áreas eso se empieza, se desarrolla. Pero después yo dice, oye, fiel en lo poco, sigue creciendo, sigue desarrollando, sigue avanzando, pues Dios te va dando mayor gracia, mayor entendimiento y te lleva a otras áreas, que a lo mejor si no pensabas pastorear, a lo mejor Dios sí lo tiene en mente y si lo tengo que preparar, lo voy a preparar para pastoral, lo voy a preparar para evangelismo, voy a poner el corazón de evangelista en él, voy a poner estas habilidades, estos dones, porque las va a necesitar para la comisión o el llamado que tiene. Empieza dentro de la iglesia, pero después Dios nos puede llamar hacia afuera. Hay gente que está comisionada, vimos al cuerpo de Cristo, no solamente dentro de una iglesia local, sino sirviendo hacia afuera, hacia el cuerpo de Cristo en general. Entonces la comisión no tiene límites. Dios nos está abriendo, ¿verdad? Va a abrir como decía,
un abanico de oportunidades o visión de lo que Dios puede hacer. No todo es dentro de la iglesia, y a mí me da mucho gusto que se preparen y que puedan ser posicionados a trabajar y ser luz allá afuera, porque para eso los equipó Dios. Y decimos, ay, es que ya no está aquí, pero qué bueno que está cumpliendo su llamado y sigue creciendo y sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, pero probablemente venga una demanda, pero ella está operando. Tú tienes que aprender a operar desde el monte de Dios. Ese es tu lugar de habitación, tu lugar de tu posicionamiento en Cristo. Y entonces el trabajo que haces lo vas porque te estás enviando y Cristo va contigo. No es allá el gobierno, no es en otros lados y después te olvidas de Dios. Es lo que pasa con muchos. Ay, quien ya me abrió Dios puertas en el gobierno, ya me dio Dios puertas en los negocios, ok, y después tanto trabajo, las cosas que el negocio absorbe, que el trabajo, que el gobierno absorbe, y al rato el reino se diluye. ¿Por qué? Porque no estás cimentado y estás operando afuera, no desde el monte de Dios, no desde la provisión de Dios, no desde con la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo, el reino se ha acercado. Jesús operaba desde esa relación con el Padre. Jesús estaba conectado con el Padre y las obras que el Padre le mostraba hacer es las que iba y así ejecutaba, y las actividades que el Padre le mostraba hacia donde lo enviaba. Pero su lugar, desde donde él operaba, él estaba en el Padre, él estaba en esa conexión con él. No se deslindaba del Padre, no se deslindaba de la relación porque ya me cansé, estoy muy ocupado porque no tengo tiempo. No, dice que se apartaba y oraba, se apartaba con Dios. Antes que nada, él era hijo, ¿sí? Él era hijo. Entonces es importante que comprendamos que nuestra principal identidad es ser hijo. Y el llamado es un llamado a los hijos. La tierra está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios. Si como hijos Dios nos equipó, nos preparó, nos formó para entrar a trabajar en diferentes áreas, internamente en la iglesia, fuera de la iglesia, hacia uno de los montes de gobierno, ¿verdad? Seguimos siendo hijos, seguimos operando, sí, desde la presencia de Dios, pero su reino está en nosotros y llevamos de lo que Él pone en nosotros para poder ministrar o para poder servir con la sabiduría de Dios. Así le pasó a Daniel, así le pasó a José, así le pasó a David, así le pasó a Ezequiel, ¿sí? Que operamos de la dimensión de la presencia de Dios, ¿ok? Bueno, vimos estos puntos y aquí vamos a ir viendo las diferentes áreas de trabajo en el campo profético, viéndola ahorita desde el punto de vista, ¿verdad?, lo que es ministerialmente, y vamos a ir viendo cada una de estas áreas. La primera que nos muestra es el evangelismo profético. Yo quiero darles una palabra que me llamó mucho la atención y ahorita me la vuelve a recordar cada vez que veo este tema, porque en 2006 Dutchess hablaba de cómo a partir de ese año empezaba un mover apostólico, un mover profético que iba a haber mucha resistencia y todo eso que estaba leyendo, pero quiero que veas esto que dice, si aquí, déjame ver, un segundito, a ver si puedo poner esto. Un segundo, sí. Ok, ahí está. Creo que lo pueden ver. Vamos. Ok, no sale. Bueno, yo voy a leerles esto. Ahí está. Dice aquí, él estaba profetizando, ¿sí? Y muchas veces la palabra profética empieza a activarse y sigue creciendo y sigue desarrollando. Es como una semilla que se va desarrollando. Entonces dice, voy a empezar a ungir a los evangelistas y no estarán haciendo las cosas como las han estado haciendo en el pasado. Yo sé que desde el movimiento donde se restauró a los evangelistas, que fueron los primeros movimientos de restauración, ha ido avanzando y ha sido una gran bendición,
pero Dios nos está hablando de un movimiento diferente, que dice que no va a ser semejante o como se han estado haciendo las cosas en el pasado. ¿Por qué? Porque se unirán a los otros ministerios de manera muy especial. Los van a empezar a ver levantarse, pero con un manto profético y apostólico. Esa es la diferencia, que hay una gracia profética, hay una gracia apostólica operando con estos ministerios, porque creo que la iglesia va a ir madurando y hemos estado aprendiendo cómo Jesús dio los 5 ministerios. Dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Actualmente sí hay evangelistas, pero lo único que se mueve es el pastor, ¿verdad? Y el maestro, el pastor maestro, o el pastor y un maestro, y el evangelista, pero pareciera que son más ministerios que trabajan, ¿verdad? Independientemente, pero estamos entendiendo que estos 5 ministerios son ministerios de gobierno, ¿sí? Entonces habla de que se van a levantar evangelistas con un manto profético y apostólico para la evangelización, que crearán algo que nunca se ha visto antes, porque estoy uniendo, dice, lo profético con la enseñanza del evangelio, con señales y maravillas, por lo que verán una unción gloriosa del profeta y el evangelista, ¿ok? El evangelista no nada más va a ser evangelista, Dios lo está equipando, lo está poniendo esta gracia para que pueda mover en lo profético. Dice, véanme mezclar al evangelista con el profeta. Vean cómo mezclo al evangelista con el apóstol. Véanlos unirse como nunca antes. Vean cómo los saco al frente, cómo saco al frente esta unción una vez más. No para que esté sobre las otras, sino para que trabaje unida con las otras unciones. Voy a hacer una obra completa para traerla a plenitud, la unción de los 5 ministerios, empezando desde ahora. A mí me gustó mucho esta palabra y yo la creo y lo he visto que ya ha ido avanzando en diferentes lugares esta unción, ¿sí? Ministerios que se están moviendo, no nada más sin campañas ministeriales, sino evangelistas que están por ejemplo, en los centros comerciales o van a los parques, ¿verdad? Y ellos están fluyendo con esta unción que está tocando fuertemente vidas, que está sanando fuerte personas, ¿no? Porque no es un evangelismo común, porque mientras están viendo a la persona, administrando la gracia, el don de ciencia, el discernimiento, el don de sanidad, empieza a operar, como cuando Jesús va y ve a la mujer del pozo que se encuentra allá, y Jesús le empieza a decir toda su vida, o sea, que dice la mujer, me parece que tú eres profeta. Entonces, igual, este es un ejemplo de lo que Jesús ya mostró, pero que en este tiempo se ha ido activando. Ya se ha activado por años, pero quiere que cada uno de nosotros, y si aquí hay personas que traen esa carga fuerte de evangelismo, no dejes de prepararte, no dejes de desarrollarte, no te quedes nada más con la carga, sino que aprende a moverte en lo profético, aprende a entrar en ese manto profético apostólico. ¿Por qué? Porque va a traer mejores resultados, va a desatar una mayor fuerza, mayor autoridad, mayor gracia de parte de Dios. Ok, aquí continúa Sergio. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues estamos en este tema que es muy revelador, ¿verdad? Y nos amplía el panorama de trabajo, ¿verdad? Profético. Nos amplía el campo, ¿verdad? De trabajo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Poder tener un marco, ¿verdad? Un entendimiento, ¿verdad? Enmarcado, ¿verdad? De lo que son las áreas de trabajo donde podemos participar de acuerdo al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, vemos, ¿verdad? El evangelismo profético. Lo segundo, la consejería personal, ¿verdad? Y aquí esto es importante, ¿sí? Porque esto es parte de la activación, ¿verdad? Que necesitamos nosotros, ¿verdad? Para poder ser efectivos en el campo profético, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? A través de los dones del Espíritu operando en nuestras vidas se empiezan a desarrollar,
nos vamos a dar cuenta que Dios nos empieza, ¿verdad?, a enviar a personas necesitadas. Y tú sabes que es Dios, ¿verdad? Porque la persona muchas veces sin conocerte, ¿verdad?, nada más está delante de ti y empieza a abrir su corazón y empieza a hablar cosas, ¿verdad?, que normalmente no las hablaría con un extraño, ¿verdad? Y mucho menos en un lugar en donde pues también le es extraño a la persona, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que lo que Dios pone en tu vida, ¿verdad?, para que sea desarrollado, ¿sí? O sea, todo lo profético que pone en tu vida, ¿verdad?, es un manto que tiene, ¿verdad?, una autoridad también. Entonces, Dios, ¿por qué crees que te las envía? ¿Sí? Bueno, pues para que nosotros, ¿verdad?, como iglesia, ¿verdad?, refiriéndonos a los ministros proféticos, ¿sí? Y yo estoy usando mucho la palabra ministros proféticos, ¿sí? Porque desde un principio yo les comentaba que muchos de nosotros, voy a hablar así en plural, ¿sí?, algunos estaremos llamados solamente a estar bajo el manto profético, ¿verdad? Otros recibiremos los dones, el don profético, y estaremos fluyendo en el don profético, pero habrá algunos otros que reciban, ¿verdad?, un llamado para el oficio de profeta. Entonces, para no estar fuera del ambiente, ¿verdad?, podemos usar ministro profético, ¿sí? Y de ahí, de este llamado inicial, por así decirlo, pues Dios te encaminará hacia alguna de estas tres áreas, ¿no?, básicas. Y dentro de estas tres áreas básicas, bueno, tú te vas a dar cuenta que Dios te empieza a usar en la consejería personal, ¿sí? Porque te empieza a enviar personas, como te decía, o de repente sientes que Dios te lleva a visitar a alguien, a una persona, o alguien que está contigo te dice, mira, vente, vamos, acompáñame, vamos a ver a tal persona, tal matrimonio, en tal hogar, ¿verdad? Y entonces tú llegas, ¿verdad?, y te das cuenta de la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo el manto profético, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de los dones y sobre todo de los dones proféticos, te vas a empezar a dar cuenta cómo está la condición, ¿verdad?, de esa persona, o de esa familia, o de ese matrimonio, o de ese hijo, de esa hija, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de la necesidad que hay, y entonces a través, ¿verdad?, de la activación, ¿sí?, en tu vida, pues tú vas a poder dar el consejo preciso, ¿verdad?, el consejo aceptable, el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces tú no vas a necesitar, incluso muchas veces, que la persona, ¿verdad?, empiece a hablar y hablar y hablar, sino que desde un principio, ¿sí?, el espíritu profético sobre tu vida, ¿verdad?, te va a empezar a revelar lo que hay en ese corazón, ¿sí? Y aún antes de que empiece a hablar la persona, ¿verdad?, el Espíritu Santo ya te mostró, ¿verdad?, qué es lo que ese corazón necesita, ¿verdad? Y entonces tú podrás dar, ¿sí?, la palabra correcta, ¿sí? Entonces, una vez, ¿verdad?, que tú eres activado en este campo profético, la consejería personal se va a volver algo muy, muy fluido, ¿verdad? Va a ser muy sencillo, o sea, no vas a tener que estar pensando, ¿y qué le voy a decir? ¿Y qué le voy a aconsejar? Y no, ¿sabes qué? Solamente tú confía, ¿verdad? Y deja que los dones se activen, ¿sí? Entonces, yo varias veces he puesto un ejemplo, ¿verdad?, de lo natural, ¿verdad?, para poder explicar lo espiritual, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, ¿sí?, tú necesitas, ¿verdad?, instalar un foco, ¿sí?, allá en el techo, ¿verdad?, y ahí donde estaba el foco antiguo, ¿verdad?, pues está dañado, ¿sí? Entonces tú lo primero que haces es volteas para arriba y dices, ¿sabes qué? No alcanzo. Entonces, ¿qué es lo primero que se te ocurre que vas a necesitar? ¿Sí? Bueno, qué bien, lo pensaste muy bien, una escalera, ¿sí? Y entonces vas tú por la escalera, ¿verdad? Y la pones, ¿verdad? Entonces tú no tuviste que batallar para decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, dime, sabes que la escalera, voy por ella, y vas y la pones, ¿sí? Echas mano de ese recurso, ¿verdad? Pones la escalera y luego sabes, ¿verdad?, que si está dañado, pues mínimo vas a necesitar un desarmador, tal vez unas pinzas, ¿verdad? Entonces vas por la herramienta, la tomas, ¿verdad? Sabes que vas a necesitar, pues,
otro foco, entonces vas, lo tomas y lo preparas, ¿verdad? Y ya te subes y haces ahí el trabajo y todo, ¿sí? Y ya te bajas, prendes el switch y prende el foco, ¿no? ¿Sí? Bueno, así es el fluir profético, ¿sí? La escalera, ¿verdad? El desarmador, un martillo, o sea, son herramientas de trabajo que Dios te entrega. Los dones espirituales son herramientas de trabajo que Dios te entrega, ¿sí? Y tú te vas a dar cuenta, ¿sí? Que el don te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú, o sea, tú no vas por la escalera hasta que necesitas la escalera. ¿Sí? De la misma manera, ¿verdad? Un don, ¿sí? O sea, no... O sea, tú no tienes que estar pensando, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué don? No, ¿sabes qué? Cuando estás en la situación, ¿verdad? Entonces, tú mismo sabes, ¿verdad? Las herramientas que necesitas. Ok, aquí, Señor, pues esta persona, ¿verdad? Y empiezas tú, ¿verdad? A fluir en el don de sabiduría. O a lo mejor empiezas con el don de discernimiento, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué espíritus se están moviendo? Discernimiento de espíritus, ¿sí? Entonces, tú echas mano luego, ¿verdad? Del don de ciencia para saber la información que el cielo te revela acerca de ese corazón y esa necesidad. ¿Sí? Y entonces viene, ¿verdad? La inteligencia o viene la comprensión, ¿verdad? Del espíritu de inteligencia, ¿sí? Para saber qué vas a hacer con la información que Dios te está entregando, cómo aplicarla, ¿sí? Y entonces el otro don entra, ¿sí? Entonces, la mejor manera en que tú empieces a desarrollar tus dones, ¿verdad? Tus dones, los dones del Espíritu Santo en tu vida, es sirviendo en un ministerio. Entonces, cuando tú empiezas a participar primero, ¿verdad? Por ejemplo, empezamos, ¿verdad? Con lo más sencillo. Tú dices, yo quiero servir, voy a servir 1 año en Cuneros, ¿verdad? Y entonces vas a estar 1 año ahí en Cuneros, ¿verdad? Ahí son bebés. Entonces, es más fácil empezar a practicar lo profético con los bebés. ¿Por qué? Porque ahí los tienes. Y entonces, ¿verdad? Tú vas a llegar y vas a empezar a servir, no solamente los vas a cuidar, sino que cuando los tengas que atender, los tengas que cuidar, empiezas tú, ¿verdad? A orar por ellos, empiezas a ministrarlos a estos bebés, empiezas a hablarle la palabra profética, ¿verdad? De lo que Dios va a hacer con la vida de este pequeñito, que el Espíritu Santo te empieza a revelar. Vas a orar por sus padres, cada vez que lo tengas, ¿verdad? Vas a orar por mamá, vas a orar por papá, vas a orar, ¿verdad? Lo que Dios tiene diseñado para su vida, ¿verdad? Pues va a ser desarrollado y ese pequeñito, esa pequeñita va a alcanzar, ¿verdad? Su diseño, ¿verdad? Y entonces va a estar siempre pegada a Dios, va a buscar siempre de Dios, su vida, ¿verdad? Va a ser una bendición. Y entonces tú ahí, sirviendo en los cuneros, tú puedes, ¿verdad? Ministrar y empezar, ¿verdad? Soltarte en los dones proféticos. Lo tienes ahí, lo abrazas y todo, y empiezas a profetizarle y le empiezas a decir, mira, pequeñito, pequeñita, y le dices su nombre. La palabra de Dios dice esto, yo lo voy a declarar sobre ti, y empiezas tú a ministrarlo. O sea, no se trata nada más de ir a atenderlos, no, ¿verdad? Se trata de ir, ¿verdad? Y sí los vas a atender, tal vez les vas a dar de comer, tal vez les vas a cambiar de pañal, si tú quieres, ¿verdad? Y todo eso lo vas a hacer, sí, pero tú estás enfocada, ¿verdad? En desarrollar los dones que Dios te da, ¿sí? Luego te pasas otro año a servir con los niños, con los pequeñitos, con los chiquitos, ya más grandecitos, ya no están en cunero, ya están más grandecitos. Entonces, ¿verdad? Pues empiezas ya a preparar enseñanzas, empiezas tú a enfocarte, ¿verdad? Y a desarrollar los dones, ¿verdad? Que te van a permitir enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tú necesitas el espíritu de sabiduría y revelación para que a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Tú empieces a conocer los diseños de Dios, los diseños que están en la palabra, y de esta manera tú puedas enseñar, ¿verdad? Y entonces vas a descubrir si tú tienes la vocación, ¿verdad? Del maestro, ¿verdad? Si Dios te da la claridad para poder tomar la palabra de Dios y poder hilarla, poder tejerla, ¿verdad? Y poder enseñarla, ¿sí? ¿Sí? Entonces tú vas a desarrollar, ¿verdad? Los dones que Dios te da, ¿verdad? Para que tú te des cuenta, ¿verdad? Si tienes la capacidad de poder preparar de una manera objetiva, ¿verdad? Con revelación, un mensaje o los mensajes, ¿sí? Entonces, Dios te va a dar, ¿verdad? Los dones que tú necesitas. Decía mi esposa, creatividad. Pues necesitamos creatividad para todas las cosas. Necesitamos ser creativos para poder, ¿verdad? Desatar las cosas,
¿sí? A una dimensión, ¿verdad? Porque cuando eres creativo, entonces de lo que no es, tú vas a formarlo con la palabra, ¿sí? Entonces, tú te vas a dar cuenta cómo necesitamos, ¿verdad? Dependiendo de la situación, dependiendo del problema, dependiendo de las personas a las que vas a dar esta consejería personal, ¿verdad? El Espíritu Santo va a empezar a activar los dones que necesitas para este caso, ¿sí? Y luego va a venirte otro caso y te vas a dar cuenta que los dones que usaste en el primer caso, ahorita no los vas a usar, ahorita necesitas otros dones porque el caso es diferente. Aquí necesitabas, ¿verdad? Ministrar, ¿sí? Que se restauraran las relaciones entre padres e hijos. Acá vas a ministrar a otra persona que necesita liberación. Entonces vas a necesitar herramientas diferentes, ¿sí? Dependiendo del caso son las herramientas. Pero si tú no te entrenas y empiezas a servir en los diferentes ministerios, pues no vas a descubrir, ¿verdad? Cuáles son los dones que están en tu vida, ¿sí? Cuáles son los dones, ¿verdad? Que ya se activaron, cuáles son los dones que están pasivos y que necesitas desarrollar. Y todo esto, ¿verdad? Te va a ayudar en la formación de tu caminar. Así que nos vamos a dar cuenta entonces que la palabra de Dios, la palabra de sabiduría, la palabra de entendimiento, la palabra de consejo, la palabra de conocimiento, ¿sí? Todos estos dones, ¿verdad? Se van a desarrollar en tu vida, ¿sí? Y te van a ayudar a que tú seas más preciso, ¿verdad? En el consejo personal que tú vas a dar, y te vas a dar cuenta entonces que la consejería personal pues se vuelve, ¿verdad? Se vuelve exitosa, ¿verdad? Contigo, ¿verdad? Tú te das cuenta que estás ayudando y que la persona pudo recibir y la persona pudo salir adelante, tú le ayudaste, ¿verdad? Y la persona tomó tu consejo, ¿verdad? Y pudo salir adelante y empezar a caminar en libertad. Entonces, tú vas a empezar a tener resultados. Amén. Sí, bueno, ¿qué pasa, verdad? Que pues cuando se trata de consejería, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta que las personas están pasando por situaciones muy duras y muy difíciles porque, ¿sí? Están expuestas, ¿sí? A un mundo espiritual invisible en donde el enemigo opera en la tierra porque tiene derecho legal por causa de las tinieblas, por causa de los pecados, ¿verdad? Y entonces Dios te va a dar la sabiduría para poder aconsejar, pero también te va a dar la unción para poder, ¿verdad? Romper, ¿sí? Con esos poderes de las tinieblas que están operando en los corazones, en las mentes y en el alma de las personas. Tú vas a poder destruir, ¿verdad? Maldiciones generacionales que están operando, ¿verdad? En el linaje sanguíneo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta entonces que las personas, no importa que sus problemas sean muy graves, son muy extremos, ¿verdad? Pero tú te vas a poder mover con toda libertad, ¿sí? Y tú vas a crear ese ambiente de fe cuando estés ministrando, ¿sí? Tú vas a cambiar la atmósfera y te vas a dar cuenta cómo tú metes a la persona, ¿verdad? A una atmósfera diferente. Estaba en una atmósfera de tinieblas, tú la pasas, ¿verdad? Y la metes a una atmósfera de fe, de tal manera que tu consejo le empiece a producir en su corazón, ¿verdad? Una necesidad de Dios y empiece la persona a recibir a Cristo y entonces tú puedas ministrarla con toda libertad y esa persona entonces sea tocada por Dios y empiece, ¿verdad? A tener un cambio, una transformación en su vida, ¿sí? Bueno, lo tercero, ¿verdad? El tercer campo, ¿sí? Para los ministros proféticos. Tercer campo, la educación, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios va a empezar a levantar, ¿verdad? La unción de maestro, ¿sí? Va a haber, ¿verdad? Maestros proféticos. No solamente van a ser maestros, sino que van a ser maestros que entren en el campo profético y ahí van a fluir, ¿verdad? Con una libertad tremenda, ¿sí? Y te vas a dar cuenta, pues, que enseñar, ¿sí? En un fluir profético, pues, o sea, no es fácil, no es fácil, ¿sí? Hay muchos maestros, muchos que enseñan, ¿sí? Pero los que están enseñando en el fluir profético, ¿sí? Pues son los que se han preparado, ¿sí? Son los que están activando los dones proféticos, ¿sí? Para poder dar a conocer la palabra de revelación, ¿sí? Entonces el maestro profético, ¿sí?
es aquel que puede fluir ampliamente en los dones del Espíritu para dar a conocer la palabra que se ha hecho vida en su interior y que de lo que él ha recibido lo puede dar, ¿sí? Entonces, esto que él ha recibido de la palabra es por causa de los dones que se han activado en su vida. Entonces nos damos cuenta que el maestro, ¿sí?, va a ser comisionado, el maestro que fluye en el campo profético va a ser comisionado, ¿sí?, al área de la educación, ¿sí?, y va a poder enseñar en los diferentes niveles, ¿sí? Y entonces quiere decir que el que está llamado a este campo de la educación, pues debe de tener experiencia en los diferentes campos de enseñanza, ¿sí? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, que el que se está preparando, ¿sí?, pueda recibir su entrenamiento, ¿sí?, de los que ya están como maestros a nivel profético, para que el discípulo que está entrando, ¿verdad?, a entrenarse, pueda ser ayudado y pueda ser desarrollado, ¿sí? Entonces, cuando enseñamos, se trata, ¿verdad?, de que lo que tú vas a enseñar, ¿sí?, ya esté hecho vida dentro de ti. Quiere decir que tú ya estés caminando en esa palabra, ¿sí? La palabra que tiene autoridad es la palabra que estás viviendo. La palabra que ya se reveló a tu vida es la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ya puso como una semilla dentro de ti, y esa semilla, ¿verdad?, logró, ¿verdad?, echar raíces y logró establecerse y ya empezó a crecer. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, que los que están llamados como maestros al campo profético, ¿sí?, pues necesitamos que se desarrollen más y más y más. No solamente, ¿verdad?, necesitas un don, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿verdad?, que crezcas en los diferentes dones, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, tú te vas a entrenar en una compañía, ¿verdad?, de ministros proféticos que se están preparando juntos, ¿sí?, o en una casa profética, ¿sí?, que esto es lo importante, ¿sí? Entonces, sí, dentro de este campo de la educación, entonces vamos a tener a ministros proféticos que se están preparando para después poder enseñar, ¿verdad? También aquellos que ya están como maestros proféticos, ¿verdad?, y que son instructores, ¿sí?, que son aquellos que ya tienen la experiencia en el campo profético, que ya lo han caminado, que ya han enseñado, que ya han visto, ¿verdad?, el resultado que hay de enseñar como maestro o de enseñar como maestro profético, ¿sí? Ya han descubierto que hay una diferencia y muy marcada, ¿sí?, y que ya lo están viviendo, ¿sí? Entonces, tú y yo necesitamos tener activos los dones espirituales, ¿sí?, y esos dones espirituales activos tenemos que estar operando en ellos constantemente para mantener su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Y de esta manera nosotros, ¿verdad?, estar entrando en la autoridad, ¿sí?, del Espíritu, para que podamos fluir con la palabra que se tiene que impartir, que se tiene que enseñar, ¿sí? Entonces, importante, ¿sí?, esto es importante, ¿sí? Necesitamos ser entrenados por personas que ya estén activas en los dones, para que puedan ser ayudados, para que puedan ser guiados, ¿verdad?, para que puedan ser desarrollados, ¿verdad?, y su capacitación, ¿verdad?, esté en una cubierta segura. O sea, necesitamos establecer, lo veíamos desde la primera clase, el ambiente profético y trabajar dentro de un ambiente profético para que sea un lugar de seguridad, donde si te equivocas, ¿verdad?, hay quienes, ¿verdad?, te pueden ayudar a alinearte, hay quienes te pueden ayudar, ¿verdad?, a enderezar, ¿verdad?, lo que se torció. Y entonces nosotros, ¿verdad?, al ser entrenados,
¿sí? Pues nuestro llamado, ¿verdad?, a la educación, ¿sí?, pues nos va a permitir, ¿verdad?, ser efectivos. ¿Sí? ¿Quieres tomar el otro? Pues sí. ¿Sí? Bueno, el siguiente es guerra espiritual. ¿Sí? Entonces, la siguiente área donde podemos nosotros, ¿verdad?, trabajar, ¿sí?, como ministros proféticos, ¿sí?, es en la guerra espiritual. Entonces, yo lo asociaría con el trabajo de los intercesores proféticos, ¿sí? Entonces, hay quienes oran, hay quienes interceden, pero necesitamos ir todavía a un nivel más alto, a ser intercesores proféticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Entonces, quienes están llamados a este campo de la guerra espiritual, ¿sí?, pues están comisionados para trabajar en un área, ¿sí?, que es, ¿verdad?, espiritual, ¿sí? Y entonces, quienes están llamados a este campo, ¿sí?, necesitan una formación más profunda y más especializada, ¿sí?, en ciertos dones, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que para poder, ¿sí?, facilitar el trabajo en otras áreas, necesitamos quienes se especialicen en guerra espiritual. Por ejemplo, ¿sí?, la iglesia está llamada, ya tiene una comisión, la iglesia como iglesia, ¿sí?, y le llamamos la gran comisión. O sea, ya la tiene. Ya Jesucristo la dejó para que ya no haya duda, ya está establecida, ya está ahí, ¿verdad?, en la palabra, la gran comisión. Dice Jesús, vayan, ¿verdad?, y hagan discípulos. ¿A dónde? Pues dice, a todas las naciones. Entonces tienen que ir, ¿sí? Y entonces, como van a ir a otras naciones, te lo voy a poner de esta manera, a otras regiones, ¿sí?, tú no sabes qué fortalezas espirituales estén operando en otras regiones, qué fortalezas espirituales, ¿verdad?, estén operando, ¿sí?, en otras naciones. Y entonces, ¿sí?, tú vas a ir a evangelizar y no es lo mismo estar evangelizando en un lugar donde ya hay libertad, a ir y tratar de evangelizar a un lugar donde las tinieblas están espesas, donde se están moviendo estructuras demoníacas que tienen cautivo a toda esa región y que están operando, ¿verdad?, en tinieblas, ¿sí?, y que la tierra está dura, está seca, ¿verdad?, y está, ¿verdad?, como un desierto. Y entonces se necesitan los dones espirituales activos, ¿verdad?, pero ya especializados. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que necesitamos estos dones de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Los necesitamos bien activos en nuestras vidas. Necesitamos saber contra qué tenemos que luchar. Necesitamos saber qué espíritus demoníacos se están moviendo en la región. Necesitamos saber, ¿verdad?, qué espíritus, ¿verdad?, tienen controladas ciertas áreas de la ciudad. ¿Qué otros espíritus se están moviendo en otras áreas de la ciudad? ¿Sí? Necesitamos nosotros movernos en el don de fe. ¿Por qué? Porque necesitas fe para entrar a un territorio, ¿verdad? Sobre todo una nación que no conoces su cultura y que no conoces, ¿verdad?, a dónde te está mandando Dios, ¿sí? Entonces necesitas el don de fe que esté bien activo, ¿sí? Y entonces necesitamos nosotros operar, ¿verdad?, en la palabra de ciencia. Quiere decir, ¿verdad?, que la información que el cielo tiene, ¿verdad?, tiene que bajar a tu vida, ¿verdad?, como información que te muestre las cosas y que te dé el conocimiento de las cosas que están operando y que se están moviendo, que no se ven al ojo natural, pero que en el espíritu, ¿verdad?, están siendo, ¿verdad?, de yugos para territorios, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos muchas veces, ¿verdad?, no solamente orar, ¿verdad?, no solamente interceder, necesitamos hacer actos proféticos,
necesitamos, ¿verdad?, hacer declaraciones de fe, ¿verdad? Necesitamos establecer la palabra, ¿verdad?, como cimiento firme. Necesitamos profetizar sobre el territorio, sobre la región, sobre los moradores de esa tierra, ¿verdad? Necesitamos nosotros, ¿verdad?, declarar la cubierta de protección en los hogares, en las casas, en las congregaciones, en la ciudad o en una nación. Necesitamos movernos de esta manera. Entonces, ¿sí? Si Dios quiere, ¿verdad?, que se hagan discípulos en una nación, nos está diciendo, hey, necesitan ir a evangelizar, ¿verdad?, en ese territorio. Entonces, ¿qué se necesitan? Pues dicen, manden a los evangelistas, ¿sí? Manden a los misioneros. Pero viene la pregunta, ¿sí? ¿Qué no es más efectivo que empiecen a trabajar los intercesores proféticos de la mano con los evangelistas? De tal manera, ¿verdad?, que los intercesores proféticos empiecen a tomar la región a la que se tiene que entrar, ¿verdad? Empiecen a conocer qué es lo que se está moviendo en esa región a través de los dones proféticos, empiecen a orar, ¿verdad?, en el fluir de estos dones proféticos, atando y desatando, ¿verdad? ¿Sí? Para poder liberar esa región, ¿verdad?, de las fuerzas satánicas, para romper los yugos de opresión que hay en esos lugares, ¿sí? Y entonces hacer que los cielos se abran en ese territorio, y entonces que entren los evangelistas, ¿verdad? Pero van a ir ya evangelistas proféticos también, ¿sí? Y entonces ellos, ¿verdad?, a través de los dones proféticos van a empezar a liberar a las gentes y van a empezar a sembrar la palabra de Dios y van a empezar a ver que hay resultados, ¿verdad?, de la cosecha, ¿sí? Entonces ahorita Rosalba, ¿verdad?, les comentaba la palabra profética que se había dado, ¿qué fue? ¿En el 2005? 2006, en donde se va a unir, ¿verdad? Se va a unir lo profético, ¿verdad? O sea, estaban anunciando, ¿verdad?, proféticamente que se unen, ¿verdad?, lo profético, ¿verdad?, y lo evangelístico, ¿sí? Y eso lo estamos viendo, ¿por qué? Porque estamos viendo que la palabra está dando entendimiento a la iglesia, ¿sí? Y entonces sabemos que se tiene que trabajar de manera conjunta, ¿verdad?, con los diferentes dones operando, ¿verdad?, con los diferentes, las diferentes unciones, ¿verdad?, uniéndose para trabajar juntas, ¿sí?, con las diferentes visiones, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, extender el reino de los cielos de una manera más eficaz, amén. Entonces, nosotros pudimos ver esta operación de guerra espiritual, ¿verdad?, y de intercesión profética, ¿sí? El tiempo que estuvimos trabajando, ¿verdad?, y que estuvimos orando por la ciudad y por las puertas de la ciudad, y que Dios nos permitió ver lo que estaba operándose en la región, y estuvimos pues haciendo un trabajo, ¿verdad?, en donde lo profético estaba establecido, ¿sí? De tal manera que aún pudimos ver cómo la protección, ¿verdad?, que se estableció nos libró de un terremoto, ¿sí? Y pudimos ver la salvación, ¿eh? Y entonces vemos cómo, ¿verdad?, hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos a los que se van a especializar, ¿verdad?, en la guerra espiritual, ¿sí? Vamos a necesitar que esos intercesores proféticos, ¿verdad?, se vuelvan diestros con la espada. Dice la Escritura que eran diestros con ambas manos en el manejo de la espada, ¿sí? Que saben, ¿verdad?, lo que significa estar cubiertos continuamente, ¿sí?, con la armadura de Dios, que es espiritual. Entonces vamos a ver, ¿sí?, cómo los que se preparan, ¿verdad?, pues van a ser una bendición para la iglesia. ¿Amén? ¿Cómo vamos? Vamos viendo todos estos campos donde podemos servir al Señor, ¿verdad? Y a ver cómo le paso aquí, que se me va. Ay, ay, ay. Ok. Bueno, atalayas, ya lo vieron. En otros puntos que también nos está mostrando aquí, habla de los atalayas. Los atalayas son personas que traen una cara, son como esos soldados que están pendientes, son vigías
¿sí? Que analizan lo que sucede, que disciernen lo que sucede, que advierten cuando hay peligro. En esos tiempos había muros, las ciudades eran protegidas por muros. Bueno, ahora los muros son los intercesores y que protegen. Y los atalayas, pues son las personas que de repente disciernen las situaciones y pueden traer una advertencia, ¿no? De peligro o de lo que está sucediendo. En otros puntos que podemos también ser comisionados es interpretación de sueños, visiones, símbolos proféticos. Entonces es necesario, ¿no? Aprender de todo. Yo veo mucha gente hoy en día teniendo visiones, teniendo sueños, entonces hay que aprender a interpretar los sueños, hay que aprender a conocer la manera como Dios habla y el sentir de lo que Dios está queriendo decir, o sea, qué está sucediendo y qué es lo que nos está queriendo decir. Entonces, hay una simbología bíblica y dentro de los temas vamos a ir viendo también sobre símbolos proféticos, ¿verdad? Para poder interpretar correctamente. Sabes que hay mucha simbología en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, si nosotros tratamos de interpretar así literalmente las cosas como lo estamos a veces viendo, podemos perder realmente lo que Dios quería decirnos, podemos nada más verlo en lo natural, pero tenemos que aprender a discernir en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que nos llega precisos, para que podamos tener claridad de las cosas, para que podamos responder, ¿verdad? Para que podamos advertir y accionar lo que Dios nos está diciendo. Y poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, poderlo acomodar y manejar, ¿no? A veces, cuando no somos diestros en esa área, pues lo manejamos o lo acomodamos a la lógica, a un sentir, ¿verdad? Pero nos podemos estar perdiendo realmente de lo que el mensaje que Dios quiere darnos, ¿ven? En el Antiguo Testamento, o bueno, también el Nuevo, Dios muchas veces hablaba en sueños y visiones, a María, por ejemplo, más bien a José. José, cuando nace Jesús, viene y a través de sueños, ¿verdad? Dios le da la palabra y lo que debía de hacer, llevarse al niño a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes quería matarlo, ¿no? Entonces, qué importante es atender. A veces los sueños, pues es para orar, y hay gente que Dios le muestra sueños y las cosas acontecen después. Es que Dios me lo mostró y yo lo vi en la visión y tuve, y así exactamente como lo vi sucedió. Entonces, con más razón, si has comprobado que esto se cumple o que Dios, entonces pídele a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Me estás mostrando esto. O a veces te advierte de personas que están en peligro. Entonces, ponte a orar. Y si no sabemos cómo orar, pues orar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo sea el que interceda, el que ore, ¿verdad? Y nos dé dirección. Pero es importante, si Dios habla de muchas maneras, pero es importante que sepamos cómo responder, cómo orar, cómo interceder con respecto a los sueños. Otra persona son los videntes. Son hombres, ¿verdad? Que en el pasado es como más se les llamaba. El profeta era un vidente porque tenía sueños, tenía visiones, ¿verdad? Y profetizaba, entonces él conocía. Hoy los videntes generalmente ya están más relacionados con la brujería, con la hechicería, ¿sí? En este tiempo están más relacionados con este tipo de cosas, que es otra fuente de conocimiento, otro espíritu el que los está moviendo, ¿no? Pero sí, Dios quiere hombres que tienen esa capacidad de poder ver en el espíritu, ¿ok? Bueno, el precio de la comisión, dice, ¿desea ser un ministro profético? Bueno, como todo, yo creo, ¿quieres ser médico? Pues tiene un precio. ¿Quieres ser un maestro? Lo que quieras, quieres construir, todo tiene un precio, a veces no es lo económico, el precio es el desarrollo, el aprender, ¿sí? El estudiar, el prepararse, el equiparse. Ahorita que hablaba Sergio sobre pues, las diferentes áreas, cómo necesitamos ser preparados, ¿no? Ya cuando Dios nos muestra, yo te llamo a esto, pues entonces es enfocarnos, tomar el alimento que necesitamos, conectarnos con la gente que nos ayuda a crecer. Hace unos años, como en el 2014 fue, creo que 2014,
Dios me había hablado hace muchos años, en el 93, 6 de enero del 93, me había hablado una palabra profética. Me dice, yo te llamo profeta de naciones. Pues no sé nada de eso. O sea, no había manera de conocerle, ni sabía que había escuelas proféticas, ni tenía conciencia de que lo profético seguía obrando, que aún Dios estaba levantando profetas. Eso yo no tenía ninguna conciencia, pero Dios ya había dado la palabra y la siembra y te dice, te llamo a esto, este va a ser tu llamado. Pero cuando viene esa palabra tiene poder para empezar a generar vida, para empezar a crecer como un embarazo dentro de nosotros que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que proteger, ¿verdad? Entonces fue aprender, ¿verdad? Preguntándole a Dios y luego Dios cuando te quiere preparar, te pone las personas que te van a ayudar, te conecta y puede ser directamente con personas, puede ser a través de una enseñanza, puede ser a través de un libro. Así me sucedió a mí. Aquí no había con quien, en la ciudad, menos en la congregación donde estaba, no había nada. Entonces, Dios se va a encargar. Si tú le dices, bueno, hágase en mí conforme a tu palabra, el Espíritu va a empezar a cubrirte y a conectarte o a darte el alimento que necesitas. Hubo momentos que el alimento me llegaba porque mi suegra me mandaba un cassette de México, venía y me traía el material y era el alimento que yo necesitaba en ese momento. Entonces Dios se ayuda, pero nosotros necesitamos disponer el corazón, ¿verdad? Y dile, Señor, enséñame, tener un espíritu enseñable, de ser formados. Bueno, todo este proceso así vino y a estudiar, a hacer material. Yo te hice un manual también en mi información, un manual apostólico profético que no lo hemos visto ni aquí, pero de lo que yo aprendía yo voy desarrollando y voy tratando de clarificar y afirmar lo que voy aprendiendo para ir entendiendo. O sea, uno mismo trabaja con su formación. No nada más se espera y a ver qué cae, ¿no? Y a ver dónde, no. Uno busca, le pide a Dios dirección, le pide a Dios de sabiduría y le pide a Dios la capacidad para desarrollar el don. O sea, uno trabaja con Dios. Si se quedó sentada, pues me hubiera quedado sentada y ya estaría jubilada. Pero no, cuando tú sabes su llamado, lo vas desarrollando. Después, seguimos, ¿no? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? Dios siempre ha llamado que Agua Viva es un centro de entrenamiento. Desde hace muchos años nos daba palabras. ¿Qué nos da? Palabras. Sí, aprendemos a ponerle atención a las palabras, a registrar la palabra, a creer la palabra. Y entonces nos hablaba, pero no, ¿cómo le hacemos? Yo nunca fui a un instituto bíblico, nunca lo aprendí. Terminé para ser secretaria bilingüe, pero nunca fui a un entrenamiento o aprendizaje de esta manera, y menos para ser maestra, nunca me imaginé ser maestra. Pero entonces pues muéstranos cómo, Señor, ayúdanos. Vas aprendiendo. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo empiezo a impartir? Bueno, nos conectó con Félix y aprendimos, tomamos las clases, ¿verdad? Aprendimos con él. ¿Sí? Y ahí vamos desarrollando el don, vamos desarrollando. Sí, tomarlo, o sea, tomamos el mismo entrenamiento que ustedes, ¿verdad? Hicimos todas las tareas, pagamos todas las cuotas, exactamente lo que ustedes están haciendo, nosotros lo hicimos, y como a los 2 semestres ya nos puso el apóstol Félix, porque ya sentimos que era necesario preparar más personas. Al principio éramos 6 los que empezamos, pero sentíamos que no era para nosotros nada más, que no era para levantar nosotros, sino nos está equipando, pero la carga era levantar más personas a conocer a Dios y poder fluir en este manto profético. ¿Por qué? Porque era la unción que Dios estaba poniendo sobre la casa de Agua Viva para cumplir Agua Viva el llamado que Dios tiene para ella. ¿Ok? Entonces, por eso fue diferente, a lo mejor no se comprende y a lo mejor dice, no, pues qué raros están. Pues sí, pero nosotros tenemos que operar de acuerdo al llamado. Ahorita vimos diferentes áreas de un llamado, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que conectarnos con el corazón de Dios y saber cuál es nuestro llamado, prepararnos para nuestro llamado, para no perder el tiempo y poder funcionar y operar, ¿verdad? Con esa gracia de Dios. Bueno, ya empezamos a tomar la clase.
a dar la clase, a seguir con el ministerio, a correr para acá, y luego, para seguirnos preparando, Dios nos conecta con June y nos conectó con Malasia, que era otro nivel, ¿sí? Era otro nivel totalmente, y nos entrena con la traducción, y nos entrena con esto, nos fue entrenando para cumplir el llamado. O sea, los dones ya están ahí, hay que desarrollarlos, hay que descubrirlos, hay que ponerlos al servicio del Señor, y hay que desarrollarlos, ¿sí? Ese es el precio del llamado. O sea, es también invertirle tu vida, invertirle tu tiempo, invertirle los dones, invertirle lo que Dios te da, ponerlo a su disposición. Hay gente que no le invierte nada y apenas hasta le cuesta trabajo invertirle a decir, es que tengo que pagar por una universidad profética. Quieres ser profeta, quieres esto, pero no, es mucho, es mucho tiempo. Y entonces los pretextos se van apagando, ¿sí? Esa pasión, ese deseo, y el enemigo nos robó a través de nosotros mismos. Pero si Dios ya me dijo, este es tu llamado, entonces yo tengo que invertir para desarrollar, para aprender. Y tengo que reconocer que yo no sé, que necesito de otros que saben más, que ya han caminado un tramo y que necesito, ¿verdad?, aprender de ellos. Y entonces cuando tienes un corazón dispuesto y enseñable, Dios te conecta y le vas a invertir. ¿Sabes cuánto invertíamos para ir hasta Malasia? En economía, en tiempo, en cansancio. Eran 2 semanas, y son 2 semanas de 9 de la mañana, 7 de la tarde, 6 de la tarde, sin parar. Un día, otro día, pero aparte traduciendo, o aparte acá, o aparte trabajando y terminando. Ya me cansé, pues sí, se cansa uno. Pero sabes que la obediencia, lo valioso de lo que estás haciendo, te impulsa, no lo ves como algo, ay, qué pesado, y ya nomás estamos buscando cómo zafarnos de los compromisos. Recuerdo el año pasado, yo me había comprometido a traducir un libro, me lo comprometí yo conmigo misma, con el Señor, ni siquiera sabía Jonathan Debe que se lo estaba traduciendo, 500 hojas, me llevó 2-3 años a trabajar en eso. Invertirle horas, invertirle tiempo y cansancio y con dolor y temblor, porque a veces me dolía mucho el cuerpo, a veces no podía trabajar las horas que necesitaba porque tenía actividades, pero seguía invirtiéndole, ¿sí? ¿Cuál es el precio del llamado? ¿Qué le estás invirtiendo? ¿Qué estás sembrando? Porque eso lo que se siembra se cosecha. Entonces recuerdo ese viaje, me aventé sola las traducciones de 30 y tantas conferencias de 2 horas, pero al 1000 por 1, hablar todo el día, traducir todo el día, y en la noche seguir revisando el trabajo y seguir traduciendo para poder entregar el tiempo que tenía yo que entregar. Y no porque me lo demandaban, porque ni siquiera sabían ellos que les iba a entregar eso. Fue un regalo. ¿Para qué? Porque yo quiero que su ministerio produzca, que su ministerio sea de bendición también para los latinos. No es que yo quiero realizar mi ministerio, es importante que nosotros también invirtamos para que otros cumplan el llamado que tienen y él necesita de alguien que hable el idioma, que le traduzca para que llegue a más personas, y tal vez nadie te va a conocer. Nadie sabe quién tradujo la Biblia del arameo, nadie sabe quién tradujo la Biblia que tenemos en nuestras manos, las diferentes Biblias, pero es gente que está cumpliendo su llamado. Tal vez su único don es hablar un lenguaje y tener la paciencia para sentarse, escribir y trabajar y traducir, para que a nosotros nos llegue la Biblia en un lenguaje que entendemos y somos bendecidos. A veces pensamos que la comisión es estar en una plataforma y tener gente enfrente. Tu comisión puede estar metido en tu casa haciendo un trabajo, cuidando a tus hijos. María cuidó a Jesús, proveyó, estuvo con él. Esa fue su comisión, darlo a luz. Tu comisión, nuestra comisión puede ser tan diferentes, pues. A veces todo lo espiritualizamos a que tiene que ser ministerialmente, a que nos tienen que ver, que nos tienen que conocer, que tengo que grabar, que tengo que hacer muchas cosas. No, hay muchas cosas que uno hace que nadie sabe.
que nadie ve más que solamente Dios, pero todo eso que le inviertes aún en servir a otros, si tú crees que estás en liderazgo, el ser líder o ser pastor, profeta, es para estar encima, no, es para servir. Es para servir y Dios te conecta a otros no solamente para que crezcas, te desarrolles, sino para que ayudes a que otro también crezca y se complementen y se desarrollen. Eso no lo entiende la iglesia. Por eso la iglesia nada más cada quien ve lo suyo, es independiente y no se goza si el otro tiene éxito, si Dios lo llama, se siente celoso, se siente molesto y ay, ¿por qué él si yo no? Yo me voy a dar gusto si lo que hice, a lo mejor no en este tiempo, en 10 años, otra persona es bendecida, otra nación es alcanzada, porque fue tu trabajo para las naciones, el trabajo que hago, aunque esté en mi casa, es para naciones, no necesariamente yo ando en todas las naciones, ya me canso más. Pero desde aquí, desde tu casa, tú estás trabajando en naciones. Dios me dijo, te llamo profeta a naciones. Entonces nosotros pensamos, todo yo creo cuando trabajaba en Mexicali, la gente me preguntaba, ¿trabajas en Mexicali? Sí, todos decían, ¿eres azafata? No, le digo, porque no tengo la altura. Pero nadie consideraba que trabajar en una línea aérea tenía que ver con trabajar en oficinas, trabajar en reservaciones, trabajar donde nadie te ve. Todos preguntaban si yo volaba y era de las que atendían en los aviones. No, nunca, sí volé mucho, pero a mí me atendieron. Pero mi trabajo muchas veces estuvo en un cuartito, donde estábamos 2 o 3, de las 4 de la tarde a las 11, 12 de la noche. Estaba trabajando, estaba aprendiendo, estaba haciendo viajes, estaba imaginándome viajes y aprendí a hacer tarifas. Era muy diferente como hoy en día. Pero yo de ese momento estaba aprendiendo, pero ya mi mente estaba viajando de Europa y aquí y acá, y ahora pues sí, lo estoy haciendo, porque el Señor me tenía para eso, pues, pero te van, por eso sabes viajar o por eso aprendes las cosas en lo cotidiano a veces, ¿sí? Yo no sabía que iba a ser pastora, no sabía que iba a andar en estas trotes, pero Dios sí sabía. Entonces te digo, Dios te prepara. Aún ahorita lo que si estás en la escuela estudiando, prepárate, no lo eches a saco roto. Si estás aprendiendo algo, prepárate, porque en su debido tiempo Dios va a usar cada don, cada talento. Todos los dones que yo aprendí que ni me gustaban, otros, muchos no me gustaban, son los que Dios está usando en este tiempo. Y fueron parte de la preparación. Por último, yo le dije al Señor de este 2014, fuimos a ver a June Ford a Tijuana, a recibir palabra. Todas sus palabras yo las tengo escritas, no nada más las oí, las transcribí, ¿sí? Porque quiero aprender. ¿Cuál es el precio? Invertirle a veces tiempo, no es economía, es tiempo. Entonces, yo le dije, Señor, tú me dijiste que me llamabas como profeta de naciones. ¿Quién me va a preparar? Ya estoy en la universidad profética, ya estaba aprendiendo. Señor, ¿pero qué es un profeta de naciones? Señor, necesito, le dije, que alguien me enseñe. Yo no sabía. Esto fue como marzo. Para junio yo estaba viajando con Jun por la República Mexicana. Yo te digo, Dios tiene la manera, tú dispones el corazón, ya Dios eso ya lo tenía, pero necesita a veces que tú le digas, Señor, haz esto conmigo, enséñame, y entonces te conectan. Yo no sabía que en unos meses más, yo iba a Malasia, yo ya regresaba con una comisión, y que me tocaba abrir puertas que ni conocía gente, y Dios abrió las puertas. Viajamos como por 5 estados de la República, el primer viaje. Entonces, a la preparación viene la oportunidad. A la preparación se desata el tiempo de la comisión. Cuando no hay preparación, cuando no le invertimos tiempo a nuestra preparación y pensamos que porque ya tengo un don, ya estoy preparado, no se va a dar. Tal vez se dé en un nivel, pero yo estoy ahorita preparándome y siento que me está preparando porque viene algo más. Y te voy a decir, para la edad que yo tengo, dices, no, pues ya debería de cansarse el caballo, pero el caballo no me va a poner otro caballo, porque el que ya traía se cansó, ¿sí? Pero este es otro caballo, y te enseñan a manejar en otras velocidades, pero ya no en tus fuerzas. Parte de
de lo que estamos aprendiendo es cómo operar las dinámicas del espíritu, porque a donde vamos ya no la puedes hacer ni con lo que aprendiste en el pasado, tienes que aprender y moverte en lo que Dios está hablando, está haciendo, en la gracia de Él, en su espíritu. Está las tinieblas que estamos viendo, lo que se está peleando, estamos peleando por naciones. Tú no puedes decir, pues es que yo amo México. No, tienes que pelearlo, tienes que amarlo, pero no con nuestras fuerzas. No tampoco yo veo ahorita si cuántos demonios están, porque si está Cristo, Él los venció ya todos en la cruz. Mejor hay que preocuparse cuánto de Cristo está en nosotros, cuánto de Cristo conozco, cuánto de identidad, cuánto estoy creciendo en estatura espiritual. Y entonces, no importa si son 400 profetas de Baal, Ezequiel se los echó a todos. Elías se venció a todos, porque lo importante es que Elías estaba delante de la presencia de Dios. Elías hablaba y Dios respaldaba. Elías nada más hizo hasta lo loco porque puso piedras y las mojó en tinajas cuando había sequía, cuando no había agua. Y tú no prendes un fuego sobre el agua, pero esa fue la instrucción de Dios para demostrar su poder. Y se enfrentó 400 profetas de Baal. Entonces, puede ser lo que sea, o cuánto, pero lo que importa es que cuando viene Cristo y hay la luz, entonces las tinieblas no prevalecerán. Como dice la palabra, en él estaba la vida la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Ok? Entonces aquí, el precio de la comisión dice, al que mucho se le da, mucho se le mandará. La operación de los dones en el llamado es una gran responsabilidad de la que debemos dar cuentas periódicamente. Exactamente, necesitamos, cuando Dios nos ve, que seamos fructíferos, no que tenemos y recibimos y cursos y diplomas y esto, y todo se queda guardado, archivado, porque ni siquiera activamos el don, ni siquiera nos movimos. Vamos a dar cuenta. Hace poquito una persona me pedía un manual. Dije, no te lo puedo dar. Tú necesitas primero alinear tu vida, crecer, porque si te entrego esto, ni lo vas a comprender. Si te entrego esto, te hace responsable y no tienes todavía la capacidad, porque hay cosas sencillas que hay que resolver y aliviarte. Entonces, no nomás basta, como decía el Cato, no basta con soñar, no basta con desear. Es necesario morir, y cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, produce muchos frutos, ¿sí? Entonces, pues creo que vamos a pararle aquí. Sigue la clase, bastantes puntos muy importantes que vamos a ver, pero ahorita quise, no sé, terminando lo que Sergio hablaba, en lo práctica, cómo sí es necesario invertirle y dejaros. Y mira, Dios nunca va a decir, no, pues hasta aquí llegaste. Si tú le pones una taza, te llena la taza. Si tú le pones una vasija más grande, te la puede llenar, ¿sí? Pero si tú le rindes y dices, Señor, hasta que se desborde y ayúdame a crecer, yo creo que a veces, y a nosotros, si ustedes vieran lo que Dios tiene para sus vidas, se espantaría. A veces es eso, que nuestra mirada es tan limitada, ¿sí? Y invertimos o hasta donde pensamos. No, los pensamientos de Dios son mucho más altos y sus caminos más altos. Entonces alineemos nuestros caminos, nuestros pensamientos con los de Él, y entonces podremos movernos en un llamado que podrá ser de gran bendición a esta generación. ¿Ok? Pues oramos. ¿Tú quieres orar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, levantamos cada una, Señor, de las vidas, Señor, de los que se están preparando, Señor. Señor, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que viene un ánimo nuevo, Señor. Declaro, Señor, que tú plantas, Señor, en el espíritu de cada uno, Señor, el impulso, Señor, de anhelar, de querer, Señor, de ir en pos, Señor, de lo que tú tienes, Señor, para sus vidas, Señor. Señor, enséñanos a ser esos violentos, Señor, que arrebatan, Señor, y que no se dejan, Señor, menguar, Señor, por las circunstancias adversas, Señor. Ayúdanos a levantarnos por encima de las circunstancias, Señor, y empezar, Señor, a desarrollar nuestras capacidades espirituales. Padre, yo declaro, Señor, que todo
todos los que se están preparando como ministros proféticos, Señor, empiezan, Señor, a tener, Señor, un ensanchamiento, Señor, en su vida, Señor, reciben una capacidad mayor de poder, Señor, tomar, Señor, la abundancia, Señor, de lo que tú estás derramando. Padre, yo declaro que cada enseñanza, Señor, lleva, Señor, su peso de gloria, Dios, y que estamos recibiendo cada vez mayor, Señor, abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, empieza a aclararles a cada uno, Señor, conforme a la experiencia que han tenido, Señor, las áreas de trabajo, Señor, en el fluir profético, Señor, que tú tienes preparadas para sus vidas, Señor, y enséñales, Señor, a servir en la iglesia, enséñales, Señor, a servir a otros, enséñales, Señor, que cuando sirves, Señor, cuando tú das, Señor, entonces tú tienes la capacidad de poder recibir más. Mientras más das, Señor, más les vas a dar tu Dios, y que ellos puedan, Señor, en ese servicio, Señor, empezar a activarse, Señor, en los dones espirituales que tú tienes para sus vidas, Señor. Enséñalos a ser, Señor, de los que dicen, yo quiero todos los dones, yo necesito todos los dones, yo voy a prepararme con todos los dones espirituales que Dios tiene para mi vida, y yo los voy a desarrollar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñalos a trabajar, Señor, en lo natural, Señor, uniendo lo natural con lo espiritual, Señor, para que, Señor, las capacidades espirituales empiecen, Señor, a volver, Señor, una parte natural de su caminar. Señor, enséñales, Señor, que las herramientas espirituales son para ser usadas, Señor, y que mientras más las usen, Señor, más diestros se volverán, Señor, en el manejo, Señor, de las herramientas que tú les tienes preparadas para sus vidas. Padre, yo los bendigo a cada uno en el nombre de Jesús, y yo declaro que sus vidas, Señor, entran, Señor, en un aceleramiento, sí, Señor, para crecer, Señor, cada vez más, Señor, que empiecen a crecer más, Señor, y que empiecen a tomar más de Cristo, Señor, que aún lo que tú les estás, Señor, mostrando, Señor, se les revele, Señor, con mayor claridad cada vez más, y cada vez más, Señor, venga un entendimiento más profundo, Señor, que muchos de ellos empiecen ya a especializar, Señor, en las áreas de trabajo, Señor, que tú tienes para sus vidas, Señor, y enséñanos, Señor, a volvernos un equipo. Señor, enséñanos a ser, Señor, un solo equipo, Señor. Enséñanos a unirnos unos con otros, Señor, a identificarnos, Señor, en las comisiones, Señor, y en los dones, Señor, que tú estás poniendo en cada uno, Señor, para saber, Señor, las fortalezas de unos y de otros, Señor, y poder formar los equipos de trabajo, Señor, en donde los 5 ministerios, Señor, estén representados, Señor, y podamos ser efectivos, Señor, en el campo de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que reciban cada vez más y más y más y más, y sean llenos del Espíritu Santo. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Suscríbanse. Ay, gracias. Ay. Gracias a todos. Buenas noches. chicos. Que se descanse.